Y pues todo lo que hagamos, ponerlo en las manos del Señor, que Dios nos dé la sabiduría, nos dé su gracia para poder retener su palabra. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, pues tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias por cada hermana, cada hermano, cada sierva, cada siervo. Queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia tú puedas, Señor, iluminar nuestra mente, nuestros corazones. Puedas, Señor, darnos la sabiduría para poder, Señor, conocer, inquirir más en tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que todos aquellos que vienen en camino, tú les puedas apresurar el paso para que puedan estar en medio nuestro, Señor, y gozarse. Padre, ponemos nuestra vida, nuestra mente, Padre, todo cansancio, Señor, te rogamos que tú lo restablezcas en fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que de principio a fin, Señor, todo lo que podamos hablar y todo lo que podamos conocer y aprender, recordar, pueda ser de grande beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar sus asientos. Sí, solamente para recordar, estamos introduciéndonos a lo que es el estudio de la Biblia. Cómo lograr sacar todo el máximo provecho que nosotros podamos en torno al estudio de la palabra de Dios. Veíamos prácticamente en que en cuanto al Señor, en primer lugar, hay varias áreas de servicio, y eso hablamos de los ministerios y de los diferentes dones que Dios otorga, que de alguna manera se van dirigiendo hacia uno de estos ministerios, ya sea como un apoyo, como dice la palabra del Señor, o que Dios venga y dé un ministerio. Recuerde, veamos lo que es el pastorado, el maestrado, o el maestro, el profeta, los diferentes dones que el Señor va dando. Luego, algunos entregaron los papelitos, otros no entregaron aquello que teníamos que llenar para poder de alguna manera ayudar a identificar los diferentes llamamientos que uno puede ir sintiendo hacia dónde es que el Señor de alguna forma lo va jalando a uno. Pero le recuerdo porque el que no lo ha entregado, pues puede entregarlo para de alguna forma pues ir reorientando. De ahí decíamos que veníamos entonces a entender que como ya sea cualquier área, como un área de servicio al Señor que Dios pone en nuestro corazón, realmente hay necesidad de poder conocer en primer lugar la palabra de Dios, para luego poder realmente enseñarla lo mejor que se pueda. Porque cualquiera que esté en el área, al final siempre la predicación del evangelio es básicamente el deber de todo cristiano, predicar a una persona, a muchas personas. Esa es la tarea de todo cristiano, ya sea niños, a jóvenes, a grandes. La predicación del evangelio viene a ser básicamente la responsabilidad de todos los creyentes. Entonces, debido a esto, pues hay que, en algún sentido, a ver y enfocarnos bien en la palabra del Señor, y a partir de ahí, tener también algunas herramientas que nos ayuden a poder estudiarla, a poder interpretarla y a poder, gracias hermano, transmitirla, que ya el mensaje. Entonces estuvimos viendo los diferentes métodos que hay, o empezar a ver las diferentes maneras de poder realmente leer la palabra del Señor. Entonces, ante esto, decíamos que hay tres cosas bien importantes. Lo primerito es saber que al momento de leer yo la palabra del Señor, hay ciertos principios que deben de estar aquí, en mi mente y en mi corazón, para entonces tener una mayor comprensión de la Biblia. El primer principio es: la Biblia nunca se contradice. La Biblia siempre mantiene una unidad perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando yo tengo ese principio en mi mente y de repente encuentro alguna contrariedad, algo que parecería ser contradictorio, yo debo saber que siempre en la misma palabra va a estar la solución a lo que aparentemente pues parecería ser tal vez algo que está contradiciendo o algo que en que discrepa la palabra del Señor. Pero decíamos que prácticamente, hermano, la Biblia mantiene unidad
Perfecta. Entonces, decíamos que la Biblia, en su inspiración, es decir, Dios inspiró a más de 40 personas, autores, muchos de ellos, la mayoría ni se conocieron. Hay cerca de casi 1500 años de diferencia entre el primer escritor y el último, pero a pesar de todo eso, la Biblia mantiene una integridad, mantiene una línea, porque a pesar que fue escrita por hombres, fueron inspirados todos por el dulce Espíritu de Dios. Y esto es como el Espíritu de Dios no se contradice, el Espíritu de Dios no jamás pues se va a equivocar. Es por eso que se mantiene esa unidad. De repente por ahí algunas cositas decíamos que probablemente uno encuentra, pero que son más bien cuestiones de transcripción. Y esa es otra cuestión, muy aparte. Cuando hay de repente alguna cosa, a veces algunos son, decíamos, errores que sí, a veces se encuentran, pero de transcripción o de traducción, que esa es una tarea, decíamos, gigante, el llegar a traducir la palabra de Dios a nuestro idioma y a todos los, bueno, muchos idiomas que obviamente hay hoy y han habido en épocas pasadas, y que la Biblia ha sido, hermanas y hermanos, traducida. Entonces, ese es el primer principio, estuvimos viéndolo y no estuvimos enfocando, y vamos a ir prácticamente a los siguientes principios. Entonces, lo importante es que toda aparente discrepancia que haya en la Escritura tiene una explicación racional, porque la Biblia no se contradice, la Biblia es inerrante, la palabra de Dios está plasmada, escrita, y no tiene errores. Así que eso es uno de los principios más importantes en nuestra mente y en nuestro corazón al momento de tener que leer la palabra del Señor, la Biblia. A través de esto, pues, nos viene el hecho de poder infundir en nuestras almas respeto a la palabra de Dios, que ya lo vamos a ver. Pero ese es el primer principio. El segundo principio es que al momento de leer yo la palabra del Señor, debo entender y comprender que la Biblia es un libro que mantiene una integridad, igualmente una integridad plena. En otras palabras, todo lo que está ahí en la Biblia fue cierto. O sea, la Biblia es íntegra, ya sean nombres geográficos, ciudades, naciones, lo que sean nombres, es verdadero. Y así pasó, tal y como la palabra del Señor, hermanos, lo establece. Entonces, a eso se le llama el segundo principio, el principio de la integridad. Cualquier área en donde la Biblia se enfoque, sea ciencia, sea arte, sea cualquier rama, realmente la palabra del Señor tendrá la última palabra, valga la redundancia, tendrá la verdad en ese elemento de la integridad. Entonces, voy a ponerles un ejemplo bastante sencillo. Realmente, en la Edad Media, que se conoce como una de las etapas más de mayor auge del conocimiento, la ciencia y los artes, allá por 1500, por ejemplo, se consideraba que la Tierra era plana. O sea, la gente y los filósofos pensaban que la Tierra era plana, que la Tierra estaba sostenida por tortugas. Creían que eran elefantes los que sostenían la Tierra, y esa era la creencia popular. Siempre fue la creencia popular, por ejemplo, que la Tierra era plana. Sin embargo, la palabra del Señor, miles de años antes de la Edad Media, ya establecía que la Tierra era redonda. Entonces, ¿por qué? Porque en cualquier área siempre la Biblia ha mantenido su integridad, y eso es bien importante al momento de leerla. Por eso aparece ahí Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, por ejemplo, cuando él era un ferviente católico, pero como católico leía la Biblia, o sea, leía la palabra del Señor. Recuerden que la Biblia católica prácticamente es la misma cristiana, con diferencia que tiene más libros que los protestantes consideraron que no eran inspirados, y entonces se sacaron de la Biblia evangélica estos libros que son apócrifos, que se les llama. En su momento pues vamos a mencionar algunos de ellos, ya hablábamos algo,
pero porque se considera que su contenido realmente no es inspirado por Dios, y entonces fueron sacados. Pero de ahí, por lo demás, quitando esos libros apócrifos, es prácticamente la misma Biblia. Ahora, por eso, por ejemplo, en la época de Cristóbal Colón, cuando él se empeñó en que él podía, según él, salir de España hasta la India, era porque él tenía la seguridad, la certeza de que la tierra era redonda y no plana. La gente decía que estaba loco porque la ruta que él trazaba, según la gente, lo llevaría a una cima donde ahí moriría con todos sus tripulantes. Ahora, ¿de dónde Cristóbal Colón sacó la certeza de que la tierra era redonda? De la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando incluso dice parte de la historia que cuando habló a la reina Isabel, que como esta señora se supone que era también muy cristiana, bueno, católica, pues, pero él con eso enfrentó a la reina, en que si ella realmente creía que Dios había inspirado la Escritura, que si realmente ella creía en la Biblia, ella no tendría que tener pena en pagarle el viaje a Cristóbal Colón, porque él estaba seguro, certero, de que la tierra era redonda. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, verso 22, ahí dice Isaías: Él es el que está sentado sobre la redondez. Esta es la versión de las Américas. Pero la Reina Valera dice en la circunferencia de la tierra. Así dice la Reina Valera. Él es el que está sentado en la circunferencia de la tierra. Entonces, prácticamente, de ahí es que él se empeña en... igual Job habla también de sus escritos con respecto a que la tierra era redonda. Ahora, también Job, ahí en el capítulo 26, verso 7, Job dice, cuando Dios le está expresando, el verso número 7 dice que el Señor extiende el norte sobre el vacío y que hace que la tierra cuelgue sobre la nada. Entonces eso contradecía todas las creencias, porque nadie se puede imaginar que realmente la tierra se sostuviera por sí misma, que hubiese gravedad y todo eso, lo que hay, las diferentes leyes, obviamente, que son las que sostienen, que son el Señor, es el que pone todas sus leyes, ¿no? Pero el detalle está en que la Biblia lo establecía. Job se considera que es el primer escrito encontrado, hermanos, que habla de Dios antes de Génesis. Antes de que Moisés escribiera Génesis, se considera que Job es el libro más antiguo encontrado que habla de Dios de una manera tan palpable como lo hace Job. Entonces, el libro más antiguo que Job dice que la tierra está sostenida sobre nada. Entonces, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. ¿Y cómo sabía Job? ¿Era astrónomo Job? No, pero él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, imagínense cómo semejante controversia en las edades medias se consideraba que no era así, que la tierra no era redonda, que la tierra era plana y un montón de cosas. Entonces, es bien importante detalles como para entender parte de la integridad. Otro aspecto es de que la arqueología a medida de la arqueología va apareciendo o va dando evidencias de los aspectos de la antigüedad, quiera la arqueología o no, va reafirmando los aspectos bíblicos, y eso es bien importante, porque, por ejemplo, esto, por decirles algo, esto se le llama el cilindro del rey Ciro, que fue encontrado en las regiones de Babilonia, y entonces todo esto es un escrito. Antes recuerden que así escribían en piedras, entonces todo esto habla de un suceso del rey Ciro, del rey medo-persa, y resulta que es el mismo rey del que habla Daniel, es el mismo rey del que habla Nehemías. Entonces ahí se corrobora que todos los nombres de reyes hechos que en la Biblia, si encontraran todo, pues ahí reafirmaran. Pero obviamente es difícil, pero las cosas que se han venido encontrando han venido reafirmando, por ejemplo, acá, lo que la Biblia establece con respecto al rey Ciro, con respecto a ciertos sucesos en su reinado. Entonces, ¿qué implica? Implica la integridad que la palabra del Señor hasta el día de hoy pues sostiene. Por ejemplo, se llama el papiro de Ipuwer o el llanto de los lamentos. Estos fueron unos pergaminos que se encontraron. Son jeroglíficos egipcios. Y entonces uno de los siempre que ha habido de aquellos que quieren detractores de la palabra del Señor,
Durante épocas y años establecían que el éxodo nunca había ocurrido, que el éxodo era una fantasía, que Moisés nunca existió, etcétera. Sin embargo, igual la arqueología ha venido demostrando todo lo contrario. Por ejemplo, en este papiro de Ipuwer, o el papiro de los lamentos, se habla de las plagas con las que Egipto fue golpeado. Muy, pero muy similar a como están en el libro del Éxodo. Entonces fíjense que ahí se descubre que realmente hubo unas plagas, que Egipto fue golpeado, etc. En esta estela, que es una estela también egipcia, esta es muy conocida porque en varias partes se hace referencia al pueblo hebreo. O sea, nadie puede negar, ni siquiera la arqueología o los ateos, de que Israel estuvo esclavo en Egipto. O sea, ahí, por ejemplo, en esa estela se habla del pueblo hebreo habitando precisamente en las tierras de Egipto. Eso no lo pueden negar. Entonces, esto es solo una forma para entender que la Biblia mantiene una integridad, sea que hable de medicina, sea que hable de ciencia, sea que hable de cuestiones sociales. Ahí está. Costumbres que aparecen desde las épocas de Abraham, que eso es allá, de los más lejanos, se han encontrado que realmente así era, que las costumbres así eran exactamente como la Biblia las describe. Y es que realmente, hermano, lo que ocurre es que el libro más antiguo, confiable, es la Biblia. O sea, no hay otros, han encontrado así pergaminos, pues, ¿verdad? De los babilónicos, de los sirios, de los asirios, pergaminos, cosas así, escritos que van corroborando. Pero el único libro que está entero, completo, es la Biblia, hermano. Porque el hecho de que la Biblia se haya conservado realmente es un milagro de Dios. Porque es su palabra. Y porque Él obviamente desea grandemente el poder transmitir su verdad al ser humano. Ahora, otro aspecto muy importante en cuanto a su integridad es esto. Que la Biblia es tan íntegra que al momento usted de leer la palabra del Señor debe mantener ese aspecto de su integridad, que por ejemplo la Biblia recalca tanto, pero las virtudes y aquellas grandes victorias que algún personaje tuvo, como también sus desgracias, hermano. Y eso es una cosa importantísima, porque la mayoría de los escritos nunca son así, sino que el escrito siempre va a tener una perspectiva, pero nunca o rara vez una perspectiva tan clara, en donde el autor, por ejemplo, imagínense el caso de David. La escritura lo eleva hasta ser el dulce cantor de Israel, el más amado de Dios, y Polongón lo baja hasta convertirlo en un asesino. Que oiga esto que le voy a decir, uno de los problemas que hay en la historia es, por ejemplo, esto que habla de las plagas, gracias hermano, de las plagas de Egipto. Resulta que lo que habla se asocia con el Éxodo, pero no de una manera clara, porque los reyes acostumbraban a contar la historia a su manera. Los reyes acostumbraban a poner. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de que el pueblo hebreo está pereciendo y que el pueblo hebreo cada vez es menos, y que todo lo contrario de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque jamás un rey iba a reconocer la gran derrota que tuvo ante el Dios de Israel. Entonces, el problema de la historia es que la mayoría de los reyes o de personajes escriben a su favor. Entonces, por ejemplo, en cambio la Biblia no. La Biblia no quiere quedar bien con nadie. La Biblia quiere hablar la verdad de las cosas tal y como acontecieron, y porque es la verdad de Dios. Y se acabó. Entonces, no hay cuestión de que va a esconder la falta de un nombre, va a esconder la falta de un siervo. No, si cometió algún error, ahí está. Así como resalta la gran fe de Abraham, así también el que negó a su mujer y casi la vende. O sea, los hechos son tal y como está. O sea, eso a uno le ayuda a entender que la Biblia es íntegra, hermano. Porque la mayoría de escritos
siempre tienden a haber un punto de vista en la historia. Y así son como los medios de comunicación. Usted sabe que un medio de comunicación, si es rojo, pinta rojo, si es azul, pinta azul. No hay un medio que sea neutro. A quien favorezca, así va. Entonces la historia así ha sido escrita. Sin embargo, la Biblia, no. La Biblia mantiene su integridad. Porque su compromiso es con la verdad. Y esto ocurre para, importantísimo, dejarnos ejemplo, hermano. Pues vamos a ver el último y el más grande principio, ya lo vamos a ver al final. Al fin y al cabo, hermano, ¿por qué nos dice el error de Abraham, de David? ¿Por qué? Porque nos ayuda o porque está para ayudarnos a hacer las cosas mejores. Recuerda el principio que, bueno, nosotros principio no, pero que Pablo estableció que todas las cosas que en el ayer fueron escritas es para nuestro provecho, para que no fracasemos ni cometamos los mismos errores. Entonces, por eso es que la palabra del Señor es fiel, es fidedigna y es íntegra ante los diferentes sucesos, las diferentes circunstancias que pudieron golpear, que pudieron ayudar a Israel. Hermano, imagínense qué nación, vaya, por ejemplo, no sé, vaya, Jason aquí estudiado, por ejemplo, no sé si hay, digamos, historia de América donde se hable que los americanos confiesen sus pecados o sus errores, como habrá saber, vea. Pero fíjense que la Biblia, que habla de la historia de Israel, pero así como habla de Israel como nación, habla de sus pecados, habla de toda su desgracia. Entonces, ¿con quién queda bien la Biblia? Con nadie, con la verdad. Así pasó, así fue, y es la integridad. Y por eso es que la gente ha querido menospreciar y socavar, porque hoy más que nunca la gente no quiere la verdad, no quiere lo que es realmente íntegro, no. Quieren todo lo que es, pero no sé, habrá tal vez, yo sí creo que realmente a lo mejor no hay, porque la historia en algún sentido, quien la va escribiendo en parte favoreciendo. Por ejemplo, en Roma, Josefo y otros grandes escritores escribían pagados por los emperadores. Entonces, hacían ver a los emperadores como, hombre, no iban a escribir, aunque a unos sí, algunos poquitos lograron poner algunas cositas, pero no, yo creo que no, probablemente habrá jóvenes que, Stephanie, que han estudiado y eso sabrán, porque no quiero equivocarme, pero bien difícil, no sé si habrá. Yo creo que probablemente no. Lo que sí, y no digo en nuestros países, porque no, sí, hermano, ¿quién sabe la historia de Guatemala? ¿Quién sabe la historia de El Salvador? Pues, usted sabe que allá en nuestros países es otra cosa. Aquí sí les enseñan mucho de la historia y todo. Allá en nuestros países ya es otro mundo. Entonces, bueno, menos cuando yo estudiaba, no sé hoy, pero la cuestión es que así en algún sentido va el hecho de la integridad de la palabra del Señor. Ahora, el tercer principio, hermanos, es el principio teológico. Ahora, esto es muy importante entenderlo porque al momento de leer la palabra, yo debo tener muy en claro que, aparte de su unidad, aparte de su integridad, la Biblia es un libro teológico. O sea, aunque hay historia, no es un libro histórico. Aunque habla de medicina, no es un libro de cátedra de medicina. Aunque habla de otras cosas culturales, no es ese punto, sino su punto de vista es teológico. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Esto es importantísimo, hermano, porque en sí la intención de la Biblia es hacernos conocer a Dios. O sea, fuera de la Biblia no se puede conocer a Dios. A Dios le conocemos a través de la palabra. Y entre más leemos la Biblia, más conocemos cómo es su carácter, cómo es su corazón, su naturaleza. En Cristo se nos revela el Padre mismo, Dios mismo se revela. Pero el asunto es que la Biblia, el objetivo principal es revelarnos al Dios que nos ha hecho. Entonces, es un libro teológico. Por lo tanto, uno debe entender que hay cosas de la historia que no le interesan a la Biblia. Hay cosas que han ocurrido que la Biblia porque no le interesan. Entonces, por eso le digo, aunque hay historia, no es un libro histórico.
Porque un libro histórico tendría que registrar todo. Entonces, no. Más bien tiene como intención revelar el carácter de Dios y el carácter de los seres humanos. No, aunque tiene literatura narrativa, pues tampoco no es sino su intención revelar al Creador. Entonces nos va a relatar de algunos sucesos lo más importante. Entonces hay que verlo de un punto de vista entonces teológico, en el sentido de que habrán cosas en la Escritura cuya intención de Dios solo es dar ¿cómo le diría? Es tratar de dar una comprensión teológica de algunos aspectos importantes, que lo veamos desde el punto de vista de Dios, que lo veamos desde el punto, bienvenido hermano, desde el punto de vista de lo que Dios desea. Por decirles algo, la Biblia dice que la creación fue en ¿cuántos días? 7 días. ¿Pudo ser así? Sí, porque para el Señor no hay nada imposible. Sin embargo, dentro de la misma Escritura se nos dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces también podría ser que la creación no fue en 7 días exactos, sino que sean 7 días figurados. Y lo importante es que Dios creó y que fue un proceso y que el orden de los hechos eso sí, no puede cambiar, porque primero tiene que haber energía y es lo que hubo luz, lo primerito. Sin energía, sin luz, no hay. Entonces, y ahí va, describiéndose poco a poco, etcétera. Pero pudo haber sido en 7 días, perfecto, no hay ningún problema. Pudieron haber sido en años, sí, también. De todas maneras, la Biblia también dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué problema habría en eso? Nada. Lo importante es que Dios ha creado y que fuimos creados por el Señor. ¿Por qué? Recuerden, la Biblia es un libro que su intención es revelarnos su naturaleza, revelarnos, ¿cómo le dirían? Su intención primaria, que es la salvación del ser humano. Entonces, de ahí que, por ejemplo, dice la Biblia, y conoció Adán a su mujer y tuvieron hijos e hijas. Ahora, la Biblia no tiene interés en que nos diga cuántos ni cuáles. No, nos interesa Caín y Abel. ¿Por qué razón? Por el primer pecado. Aparte de ellos, no, el primer pecado ya en descendencia. Por eso interesa. Porque fue el primer asesinato en la tierra. Entonces, de ahí hubieron otros hijos, pero ¿por qué interesa Set? Porque y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios con Set. Entonces, ahí se levanta una descendencia. Pero los demás no importan. O sea, no están los nombres. Pues sí, no están, porque no interesan. Entonces, vamos viendo, hermano, y Caín, ¿con quién se casa? No importa, porque a la Biblia no le interesa Caín. A la Biblia le interesa Set, porque de ahí vendría Israel, Abraham, vendría el Cristo para salvarnos. Entonces, eso siempre mantengámoslo en mente, hermano, ¿verdad? Que la Biblia es un tratado teológico. Entonces, hay cosas que no las mencionas, pues sí, pero como no le interesa, lo que la Biblia quiere es mostrarnos la realidad de lo que importa. ¿Quién es Dios? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo como ser humano? Y el plan de Dios para salvarnos. Entonces, como Jesús vino de Israel, entonces, por eso que la descendencia que va buscando Génesis es la descendencia de Abraham, de Israel, correcto. Entonces, vamos viendo ese punto, es muy importante entenderlo, porque de repente, hermano, pero no, vaya, por ejemplo, vamos a ver aquí, la historia de Israel como nación, obviamente, fuera un tratado histórico, estaría hasta el último caso, pero no, de Israel, por ejemplo, cuando usted lee Reyes, Crónicas, los hechos más importantes de un rey. Hay reyes que no hicieron nada, 2, 3 versículos de ellos ya, porque no interesa. O sea, en la Biblia está lo que importa, lo que interesa, y entonces es ahí donde nosotros entendemos que la Biblia entonces es un tratado teológico, y que hay cositas que las va a obviar, las va porque no tienen mayor importancia. La vida de Jesús, por ejemplo. Juan en su último capítulo, capítulo 21, y el versículo dice, y Jesús hizo muchas más cosas que pienso, dice, que si las hubieran escrito,
no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los evangelios son igual, no narran toda la vida de Jesús. ¿Qué nos narran? Lo más importante. Lo más importante. Es más, si usted lee Juan tiene 21 capítulos. Del capítulo 1 al 12, al 11, vea los 30 años de vida, 33, 34 de vida. Del capítulo 11 al 21 son la última semana de vida de Cristo, la última semana, los últimos 3 días. Imagínense cómo son los evangelios. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que importa. Ahora, Jesús pudo haber hecho más milagros, pudo haber hecho, pero los que están son los que Dios quiso que estuviesen, porque son los que nos interesan. Entonces, multiplicó 2 veces, puede haber multiplicado 3 y 4, pero con una vez basta. Sanó ciego a un montón, pero hay milagros que no están escritos. Entonces, ¿por qué? Porque lo necesario y lo importante para aumentar nuestra fe ya está ahí. Entonces, debemos entender. Las cartas de Pablo, por ejemplo, no sé si usted sabrá, pero Pablo, tenemos en el Nuevo Testamento 3 epístolas, pero realmente Pablo escribió más. Por ejemplo, los Corintios, se cree que eran 3, 4 cartas y solo hay 2. Hay otra carta que le dice a Corintios, la carta que les mandé a ustedes que se lea en la Odisea y esa carta nunca se encontró, no está la epístola. ¿Qué sucedió? Pues se perdió. Y entonces, no importa, porque en las 3 epístolas y en las de los demás apóstoles tenemos lo necesario para entender que Jesucristo es el Señor y cómo vivir la vida cristiana. Entonces, lastimosamente se perdieron, sí, no están, sí, pero Dios sabe por qué. La cuestión es de que de repente ocurren cositas así y usted tiene en su mente muy claro que como la Biblia es su principio teológico, entonces lo que ella pretende hacer lo cumple con lo que tenemos. Esto es bien importante. Entonces, entender que, en cuanto a los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, si usted tal vez, esto es bueno que lo sepa, el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Marcos escribió su primer evangelio, pero Marcos no fue apóstol, ni fue discípulo de Cristo. Marcos fue discípulo de Pedro y de Juan, pero más que de Pedro que de Juan, pero también de Juan, pero más de Pedro. ¿Qué pasa? Esto es lo mismo, porque recuerde que Pedro no era un hombre tan preparado. Pedro no era un hombre ilustre, no era como un Pablo, no. Entonces, Pedro se dedica a narrarle a Juan Marcos, y Juan Marcos comienza a escribir inspirado con lo que Pedro le decía el evangelio. Entonces, el evangelio de Juan Marcos o de Marcos es el primer evangelio que circula. Luego viene Mateo y empieza a escribir recordando sus propios hechos y recordando lo que Pedro también decía. Después viene el evangelio de Lucas. Lucas fue tremendo porque Lucas es un evangelio un poquito más tardío, porque Lucas no fue tampoco discípulo de Jesús, pero fue discípulo del apóstol Pablo. Pero él dice, yo he inquirido, es decir, he investigado diligentemente con aquellos que vieron, oyeron, tocaron. Entonces, ese hombre se ha hecho una investigada terrible con todos, con Mateo, con Pedro, con Natanael y todos los demás apóstoles, ¿no? Para ver y corroborar los hechos. Entonces, usted quiere leer, por ejemplo, y entonces ahí es donde vienen ciertas diferencias, pero que a la larga vienen a lo mismo. Marcos es un evangelio más práctico. Milagros. Si usted quiere ver los milagros, léase a San Marcos, que hay tantos los milagros que la Biblia registra. Hubieron más, pero Marcos ahí los tiene. En cambio, Lucas tiende a ser un libro más con tendencia histórica. Es probablemente uno más extenso, más cronológico, porque eso es lo que Lucas trató de hacer, que fue primero, que fue segundo, de manera a poner en orden un poco. Pero resulta que Juan, que es escrito por el apóstol, ya lo escribe, es el último de los evangelios, y entonces Juan va viendo la necesidad de hacer un balance, porque resulta que en los 3 evangelios no se presenta la historia de Cristo, sus hechos, su poder, su resurrección. Entonces Juan ve que hay necesidad de presentar a Cristo como realmente Él es, el Hijo de Dios.
De los 4 evangelios, el superior es Juan. ¿Por qué? Desde el principio, empieza Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros le vimos. Aleluya, diga gloria a Dios, hermano. Mire, hermana, qué tremendo. Juan presenta a Jesús como Dios. Entonces, pero faltan narraciones, sí, faltan, sí, pero lo importante es que su propósito teológico, la Biblia lo cumple. ¿Cuál es? Revelarnos a Dios, revelarnos quién es el hombre realmente y el plan de salvación. Son los 3. Ahora, según la Biblia, mire cómo ya vimos su integridad y ya vimos el punto de vista teológico, la Biblia es cruda con el ser humano, porque al ser humano lo presenta tal y como es, hermano. O sea, y no amaga, la Biblia nos presenta, dice, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, llagas podridas, dice, sepulcros blanqueados, por fuera bonito y por dentro. O sea, la Biblia establece que el hombre, después de que pecó, se convirtió en un hombre muerto espiritualmente, necesitado de un Salvador. Entonces, la Biblia no pinta, claro, al hombre lo destaca con sus virtudes, pero la naturaleza humana la presenta tal y como es, una naturaleza pecaminosa, con una tendencia hacia el mal. Pero que, debido a eso, Dios no nos abandonó ni nos dejó tirados en la desgracia, sino que se hizo hombre, cumplió la ley a cabalidad para venir a la cruz del Calvario, salvarnos y restaurarnos. Y en Cristo venimos a un cambio, un proceso. Pero entonces todo eso está precisamente en la Biblia y en el hecho de esos principios teológicos. Entonces es bien importante. El otro principio, por lo tanto, solamente a la luz de la Biblia podemos conocer realmente a Dios. Fuera de la Biblia no se puede conocer a Dios tal y como es. Solamente a la luz de la Biblia podemos llegar a conocer realmente cómo es el ser humano y la verdad de nuestra relación con Dios. Entonces, es más, esto usted lo sabe, ¿no? Pero hay gente que no cree en esto, pero en realidad se dice, no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas, pero hijos de Dios solamente somos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Eso la Biblia, entonces nos habla no solo, sino de un plan de salvación y de cómo yo puedo relacionarme, porque al fin y al cabo, recuerde, el Evangelio no es asunto de religión, es asunto de relación con Dios, con Jesucristo, de poder hablar con Él, de poder contar con Él, de poder recibir su apoyo, su ayuda, de que Él me va cambiando, me va transformando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Jesucristo es el todo. Entonces, eso es bien importante. El otro principio, hermanos, tiene que ver con esto, ¿verdad? Con lo que acabo de finalizar ahorita, y es el principio cristocéntrico. O sea, Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de la Escritura es Jesucristo. Cristo, 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 Cristo. Él es el centro de toda la Escritura. Cristo es el centro de toda la Escritura y Cristo está presente en los 66 libros de la Biblia. Ahí está el Señor presente en todos los libros de la Escritura. Entonces eso nunca se nos olvide del momento en que vamos a agarrar la palabra para poder estudiarla. Recordemos que la Biblia es un libro totalmente cristocéntrico. Cada parte de la Biblia está asociada con Cristo. El Antiguo Testamento está asociado con Cristo, el Pentateuco con Cristo, los libros históricos, cada parte esencial, toda la Biblia, los evangelios, las epístolas, Apocalipsis, ahí está Cristo, hermano, presente. De alguna manera, Él es. Por ejemplo, en Génesis, desde los primeros capítulos, se presenta a Jesucristo como la promesa. Y esta es la promesa. La serpiente te morderá el calcañar, le dijeron a la mujer, pero un hijo tuyo le va a aplastar para siempre la cabeza a la serpiente. ¿Y quién sería ese? El Mesías, Jesucristo. Entonces la Biblia empieza con Cristo y termina, aquí yo vengo pronto
y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Entonces, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es totalmente cristocéntrica. No podemos, cada parte, los mandamientos, Cristo está presente en los mandamientos, nadie los pudo cumplir, Jesús sí los cumplió a cabalidad. Entonces Cristo es, Él es el mandamiento, es más, Él hasta cambió. No es que los haya abolido, pero usted sabe que una ley, ¿cómo le diré? Existen obviamente las leyes, están vigentes. Pero hay un principio en las leyes y es que una ley superior anula una ley inferior. Entonces, por ejemplo, está la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos jala hacia abajo. Pero si vengo yo y levanto, hago una ley superior, el impulso, y entonces esto que estaba abajo, yo lo he subido. ¿Por qué? Porque aunque hay una fuerza de gravedad, la ley esta de impulsar hacia arriba es más fuerte. Entonces, una ley superior anula a una ley inferior. Eso hizo Jesucristo. No es que haya abolido la ley, porque la ley todavía está vigente, en el sentido de que hay que portarnos bien, pues no hay que robar, no hay que mentir, todo eso está vigente. Pero el punto es que Jesucristo dijo, yo les doy un mandamiento mayor, superior. Toda la ley en esto se cumple. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley. Este es el mandamiento y punto, se acabó. Entonces, toda la ley de Moisés, ahí está en Cristo. Usted lee la Biblia, en Levítico, se encuentra fiestas, ceremonias. Jesucristo está en cada fiesta. Jesucristo es el tabernáculo que nos cubre. Jesucristo es la trompeta que viene. Jesucristo, todas las fiestas, la Pascua, el Pechach, el Cordero cuya sangre se puso en las ventanas de la casa de los israelitas, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, todo, hermano, las fiestas, los sacrificios, Cristo señalaba. Los grandes libertadores como Moisés, figura de Cristo. Gran libertador como José, figura de Cristo. O sea, Jesús está presente. Por ejemplo, alguien lea Juan 5:39. Busquemos Juan 5:39. Alguien busque Lucas 24:27. Y alguien busque Lucas 24:44. Porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está, hermano. Ahí es clave. Jesús dice, escudriñenlas. Y no dice una, todas las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo. Ahí está. Entonces, toda la escritura, ¿de quién nos habla? De Jesucristo, el Señor. Entonces, debemos entender este principio, el principio cristocéntrico. Lucas 24:27. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, Oiga. siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Desde Moisés, los profetas, Jesús les declara, esto dijo de mí, esto dijo Moisés de mí, esto dijo Zacarías de mí, esto dijo Jeremías de mí, esto. Todo lo que los profetas decían, ¿de quién? De Cristo. Entonces, mire, Lucas 24:44. Y les digo, estas son las palabras Oiga. que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí hay otro detalle. El Antiguo Testamento, como lo conocemos, antes estaba dividido así. Moisés, los profetas y los salmos. Ahí está. Así era el Antiguo Testamento. No como hoy, ¿verdad? Que Pentateuco, histórico, eso por orden fue que se fue poniendo. Pero en la época de Cristo, el Antiguo Testamento era Moisés, profetas y los salmos. Ahí estaba todo el compendio de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero el punto es que los tres hablan ¿de quién? De Cristo. Entonces no podemos, hermanos, dejar a un lado el hecho de que el Señor Jesucristo es, obviamente, hermanos, el centro de toda la Escritura. Vaya. Adán y Eva, por ejemplo, empezando por ellos, son un prototipo, una figura de Jesucristo y la iglesia. Vaya, alguien abra Génesis 2:21 y busque a alguien Juan 19:34.
Alguien busque Génesis 2:21 y Juan otro 19:34. Alguien más busque Génesis 22:6 y alguien busque Juan 19:17. Vamos a leer Génesis 2:21. Léalo, hermana. Oiga. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Imagínense qué hizo ahí el Señor. Sí, el otro versículo léalo también, hermana Sandra. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Ahí está, de Adán le rajan la costilla el Señor y el costado, y de la costilla hizo a la mujer. Vamos a ir a Jesús, Juan 19:34. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Oiga. Y al instante salió agua y sangre. Vaya, ¿y qué es lo que nos salva? El agua, que es la palabra, el espíritu y la sangre. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Entonces, así como Adán fue rajado, así Jesucristo de su costado también fue abierto para que de ahí saliera la iglesia. Entonces, mire, una figura, Adán y Eva es el Señor Jesucristo en ese sentido y la iglesia. Claro, Adán, Pablo dice más adelante que el primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló. El primer Adán era de la carne, el segundo Adán era del espíritu. Entonces, el segundo Adán tuvo victoria, pero Adán es una figura de Cristo y la iglesia en Eva. Vamos a ver Isaac. Isaac, por ejemplo, en Génesis es una figura exacta de Jesucristo. Ya vamos a ver, Génesis 22:6, ¿alguien lo tiene? Y tomó Abraham la leña del holocausto Oiga, y la puso sobre Isaac, su hijo. oiga. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Siga. Entonces habló Isaac a Abraham, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero, el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Vaya, Isaac, fíjese, dice que va Abraham al monte Moriah a sacrificar a su único hijo, que es Isaac, y luego, o a su hijo, que es Isaac, y luego dice que, bueno, iba Isaac con 2 siervos. Y dice que a las faldas del monte les dijo a los siervos, espérennos acá, que iré con el muchacho, adoraremos y volveremos. Y le puso la leña, ¡plau! Y Isaac iba cargando el manojo de leña donde sería sacrificado. Luego su padre lo pondría en el altar, lo amarraría y prácticamente lo degollaría. Pero estaba Dios probando la obediencia. Pero ¿qué ocurre? Que inmediatamente el ángel, no lo hagas. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y dice que del matarral salió un corderito. Y entonces agarraron el corderito y el corderito sacrificaron. Pero mire la semejanza con Cristo. Juan 19:17, con nuestro Señor. Juan 19:17. Salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Era un monte. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, Ahí está. uno a cada lado y a Jesús. En medio. Fíjese, ahí va Jesús cargando su cruz, va con dos ladrones a la par, y va al monte Moria, monte del Calvario, el Gólgota, a morir. Entonces, ahí está Cristo. De alguna manera, Isaac, en Cristo, una figura, un tipo. Igual José es un tipo de Cristo. José
es vendido por sus propios hermanos, igual Cristo, sus propios hermanos lo traicionan, el pueblo mismo dice mátenlo, crucifíquenlo, viene en este caso José, igual viene y es apresado, igual que el Señor y todo, pero luego José, después de estar en el calabozo, prácticamente vuelve a la vida, igual que el Señor, que muere, pero al tercer día resucita, en el nombre del Señor. Y luego viene José y toma por esposo una gentil, una egipcia, y Jesús igual, viene la iglesia, que somos gentiles, entonces igual Jesús está presente. Entonces, ahí en la Biblia, a esto se le llaman los tipos de Cristo, es decir, eventos, figuras o personajes que son una figura muy clara de Jesús en la Biblia. Por ejemplo, la serpiente de bronce, cuando dice que las serpientes aparecieron en el desierto y vaya, hasta a los israelitas los mordían y los envenenaba y morían. Y entonces, porque el pueblo había murmurado en contra de Dios. Y entonces dice que Moisés le dice, Señor, perdónanos y no permitas que perezcamos. Y entonces le dice, hazte una serpiente de bronce y levántala en alto. Y todo aquel que vea la serpiente, aunque esté mordido por la serpiente, no morirá. Y el que quite la mira de la serpiente, se muere. Y ahí estaba. Venía la serpiente, pero si veían la serpiente, el veneno no les hacía nada. Y si dejaban de ver la serpiente, entonces, morían. Jesucristo dijo, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para poder salvar y dar vida a todo el que Él quiere. Entonces, ahí está en Éxodo Jesús, en la serpiente. Entonces, ahí va, está en cada parte de la Escritura, ahí está el Señor en todos sus tipos. Por ejemplo, otros tipos de Cristo, la nube en el desierto, la columna de fuego que guardaba el pueblo. Pablo dice, la peña que seguía a Israel, ahí estaba Cristo, la fuente de agua viva. Entonces, ahí está, al grado que el Señor está presente. En Génesis es la primera profecía. En el libro del Éxodo, el libertador, Jesucristo, quien liberta. En el libro de, ¿cuál sigue? Números, en Números que está la serpiente. En Levítico, Jesús es el sacerdote supremo. En Deuteronomio, Él es el más grande profeta, más grande que Moisés, dice Deuteronomio. Aquí, porque Moisés se termina. Aquí yo muero, pero Dios levantará un profeta mucho más grande que yo. A él óiganlo. ¿Y quién es ese profeta? Jesucristo. En Josué, ¿dónde está Cristo en Josué? Nuestro conquistador. Josué, el gran conquistador. En Jueces. ¿Ah? ¿Cómo? En Jueces, ¿dónde estará Cristo en los Jueces? Ahí está en Jueces, en los Reyes, en Samuel. Entonces, en cada uno está el Señor de alguna manera presente. En los Evangelios, ahí está el Señor en el centro. En las epístolas, ahí está el Señor, en alguna virtud presente en cada una de las epístolas. Entonces, ahí está. La perspectiva es que toda la Escritura, al final, es cristocéntrica. Comienza con Cristo y finaliza con Jesucristo como el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El quinto principio. El otro principio, este sí, hermanos, ya va, digamos, un poquito al hecho de que se llama principio histórico, al hecho de que nunca debemos olvidar que cada escrito, cada verso, cada suceso ocurrió en un lugar determinado, en una época determinada. Entonces, a esto se le llama el principio histórico. No olvidarnos que hay un contexto. ¿Qué se llama contexto? Es aquello que enmarca los aspectos históricos, culturales de la época
en que fue escrito cada libro de la Biblia. Y entonces, en este sentido, se llama a veces principio cultural y debe tomarse en cuenta que al momento de leer la palabra, también yo tengo que tener alguna idea de los aspectos históricos que estaban ocurriendo. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué pasó esto? Saber, por ejemplo, ¿qué diría? Lo que rodeaba a Abraham, entonces, entender siempre que en la Biblia, aunque ya dijimos, no es obviamente un libro de historia, pero sí tiene un contexto histórico que, de alguna manera, entre más yo logro conocer, también yo logro entender más la Escritura. Cuando yo conozco ese contexto de carácter histórico. Entonces, entender qué estaba pasando, por qué dijo esto. Entonces, ahí es donde a veces es necesario conocer un poquito de cultura, conocer un poquito a veces un poquito de geografía en cuanto a dónde estaba, por ejemplo, Ur, dónde estaba esta ciudad, dónde estaba lo otro, para más o menos tener una mejor idea de lo que se refiere cada escrito de la Biblia. Por ejemplo, estamos estudiando Apocalipsis los días miércoles y entonces, por ejemplo, usted sabe, hemos estado estudiando el mensaje de las iglesias y decíamos que cada iglesia está en lo que hoy es Turquía, pero y explicamos que el mensaje de las iglesias casi que tenía que ver siempre con alguna situación que estaban viviendo los hermanos ahí. Por ejemplo, la Odisea, cuando le dice cómprate el colirio, es porque en esa ciudad se sabe que había eran los primeros oculistas, llamémosle así, en la Odisea. Habían descubierto ciertas cosas para aliviar problemas de los ojos, entonces, cositas así, en donde cuando uno más o menos conoce un poquito del marco histórico, tiene entonces más amplio el panorama. Entonces a veces, bueno, por eso es bueno que el estudio de la Biblia también pues tengamos algún diccionario de la Biblia, algún compendio de la Biblia, ya vamos a ver al final, porque entre más uno esté relacionado con, no es lo más importante, pero sí muy importante tener una idea, porque lo contrario, ahí es donde a veces se comete el error de sacar un texto fuera de su contexto para dar origen a una doctrina mala, a una herejía, a alguna falsedad o algo que contradice, porque no se respetó lo que es el marco realmente histórico de las diferentes situaciones que se dan. Vaya, por ejemplo, si usted lee Los Jueces, usted se puede asustar, porque Los Jueces es un libro que asusta, en donde un sacerdote tenía 2 mujeres, por ejemplo el Cana, tenía a Ana y a Penina y era levita, pues. Pero si usted no va al contexto que Los Jueces es la época oscura, donde la ley establece que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y entonces venía cualquiera y decía, no, yo soy sacerdote, y tu registro levítico, yo se me perdió, a ver, ya le ponían el efod, lo ponían de sacerdote. Y ya, o sea, uno puede llegar a asustarse, ¿no? Pero si usted ya tiene claro cuál era el contexto de esos 200, 300 años de historia, entonces, que no solo ahí, sino que históricamente era parte de las cunas de la cultura, en donde la cultura no era tan, digamos, como en un momento llegó a moldearse, sino que hacíalo como viniera, ¿vea? Por ejemplo, un caso muy palpable es que hace poco se encontraron ciertas, así como vimos ahí, esas estelitas como de piedra, se encontraron ciertos registros de lo que es la edad de los sumerios, que es más o menos la edad de Abraham. Y resulta que ahí está, en una de estas se encuentra una parte quebradita donde establece que era costumbre que siempre la hija mayor tenía que casarse antes que la menor. Pero eso lo hallamos en la Biblia, con lo de Jacob. Entonces, claro, uno dice, Labán se lo enganchó. No, así era la costumbre y tenía que respetarse. Entonces uno al ver que realmente la cultura así era en esa época, uno tiene un poquito más de ampliación hacia los aspectos de la Biblia. Por eso es bien importante, ¿no? el tener
en cuenta, aunque sea un poquito, de lo que es un marco histórico, un poquito por ahí, qué es lo que acontecía, qué cosa. Por ejemplo, cuando uno lee historia de la época de Jesús, uno se da cuenta, lo que vaya a veces da risa y todo, pero que los galileos eran machiteros, hermano. Eran de Jutiapa, aleluya. Según la historia, habla que los galileos o la región de Galilea era la región olvidada, donde vivían los más pobres. Y la gente era más violenta que en Judea, eran más violentos que en otros. Por eso que uno entiende que Pedro siempre daba su machete. Imagínense, ya hay marco cultural que ve a Pedro así impulsivo y que, claro, pues, o sea, realmente, pero eso, al estudiar un poquito, y hay libros, mire, la ventaja que hoy tenemos es que hoy hay material, hermano, para que uno se pueda dar gusto y poder transmitir un mejor mensaje, una mejor enseñanza, si es posible. Ahora, no es lo más importante, por supuesto, porque lo más importante es la palabra, tal y como ahí está. Pero si se puede buscar alguna información, ver cómo están algunas cosas, cómo eran, pues sirven de mucha utilidad para entender mucho más la palabra, porque hay cosas que si no tenemos esa ampliación histórica son difíciles de entender. Por ejemplo, aquel pasaje, tal vez usted porque ya estudió, pero el que no ha estudiado, explíqueme cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello entre en el ojo de la aguja que un rico sea salvo. La puerta, las agujas eran las puertas chiquitas del muro. Pero si usted no tiene un diccionario, se va a poner a ver un alfiler en su mente y cómo entra el camello ahí y cómo va a entrar el camellón en la cabecita de la aguja. Pero es que así se le llamaba a las puertas pequeñas de los muros de Jerusalén. Correcto. Entonces, pero cuando uno entonces ya tiene un panorama, o por ejemplo, estudiar la historia siempre del Señor, qué es lo que pasaba entre los samaritanos y los... Porque no se hablaban. Pero ir un poquito más allá uno entiende qué era lo que había realmente pasado. Entonces, bueno, hermano, es bueno, por eso es bueno estudiar. No es lo básico, porque lo más importante es que el Espíritu de Dios está con nosotros, que Él es el que nos usa, pero sí, uno puede añadir un poquito, pues mucho que mejor, porque entonces va más firme una enseñanza y la comprensión va más clara hacia nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, este es el principio histórico y es fundamental porque también es importante. Pero al final, entonces, la unidad, el primer principio, el principio de la unidad, el segundo, el de la integridad, el tercero es el principio teológico, el cuarto es el principio cristocéntrico, el quinto es el principio histórico y el sexto, y más importante de todos, es el principio de la aplicación. La idea de que yo la lea no es para llenarme de información y que me vean el gran cerebrote y que diga el bárbaro. No. La idea de leer la Biblia es que la Biblia me transforme, me cambie, me haga mejor padre, mejor esposo, me haga mejor cristiano. Entonces, al leer la Biblia, tengo que aplicarla, hermano. Es más, le voy a decir un secreto. Cuando usted prepara un mensaje y ese mensaje no le ha calado a usted, no le va a calar a nadie cuando usted lo predique. El mensaje que cala es el que le caló a usted primero. ¡Qué bárbaro! Dice Dios aquí, ay Señor, y perdóname, hasta se reconcilia con él. Cuando lo viene a dar, como ya le caló a usted, no hombre, predica y la gente recibe porque está recibiendo un mensaje que ya traspasó su corazón. ¿Por qué? Porque al final podemos... por ejemplo, preparando el estudio de los hechos, y como, mire hermano, fíjese que, hechos ya lo hemos dado, esta es la tercera vez en la historia de la iglesia, acá quedamos hechos, pero no porque ya lo di, no estudio, no. Por ejemplo, preparando la muerte de Esteban, me pongo a estudiar y encuentro la sinagoga de los libertos. Y me voy a buscar, ¿qué es esto? Y empiezo a buscar y resulta que la sinagoga de los libertos era una de las más importantes sinagogas que acogía a los judíos de Alejandría. ¿Y qué era Alejandría? Era la ciudad más, digámosle, era la cuna de la cultura y hermano, la Alejandría era
Entonces, los libertos se supone eran los fariseos más preparados de aquella época. Y cuando oyen a Esteban predicar, no entienden nada de lo que dice y lo matan. Qué triste, ¿no? Llegar a conocer la ley, los profetas, y de nada les sirvió. En cambio, un iletrado Esteban, sin estudios, no era real, tenía el Espíritu de Dios y les habla Biblia, pero como en la Biblia no solo la había aprendido, sino que la había aplicado a su vida, poder de Dios que hasta como ángel se veía su rostro. Entonces el tema que di esa vez era el poder de la palabra. Pero ¿cuándo es que la palabra de Dios hace poder en uno? Cuando uno la aplica. Entonces no vayan a ser ustedes como los libertos, le decía a los hermanos, que Biblia, nada, hermano, de por gusto. Entonces no hace efecto. Pero ¿cuándo hace efecto? Cuando yo la aplico a mi vida. Entonces, pero imagínense, hay que a veces ir un poquito a ver, preparar, para entonces tener mucho más material. Pero lo importante es la aplicación. No vamos a ser de esos libertos, hermanos, que conocían, pero de nada les servía, porque cabezones sin alma, sin corazón, la palabra nunca les cambió. No reconocieron al Mesías, matan a Esteban, imagínense qué hermanito, vea más chulo, matando. Dios mío, entonces nunca caló la palabra. ¿Acaso la palabra de Dios ha fallado? ¿Acaso la palabra de Dios es ineficaz? No, la palabra de Dios es eficaz más que espada de dos filos, hasta partir el alma y el espíritu, mucho más poderosa, pero sí la aplico a mi vida. Entonces es muy importante. Entonces este es el punto más importante. Usted no puede leer la Biblia como cualquier otro libro. No se debe leer la Biblia, hermano, como una novela. No se puede leer la Biblia como un libro de texto, nada más. No. La Biblia fue diseñada para ser leída como un libro vivo, con leyes, principios, verdades y ejemplos que deben aplicarse a la vida. Mire lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Mire lo que dice. La Biblia es un libro vivo. Hay que leerlo como un paquín, hermano. Oiga. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Ahí está. Imagine, para redarguir, para transformar, para que seamos perfectos. Vaya, fíjese, busque la palabra perfecto en el diccionario bíblico. ¿Qué significa que somos perfectos? Quiere decir que ya no nos equivocamos. Quiere decir que ya no. La palabra perfecto en la Biblia no significa intachables. No es la palabra que nosotros entendemos por perfectos. Porque perfectos, en ese sentido, intachables no somos, hermano. Que tiene todas las cualidades requeridas. Exactamente, que tiene todas las cualidades, que está completo. Eso es, la perfección es eso, exactamente, que está completo, que tiene todas las cualidades que necesita tener. Pero no es intachabilidad, que ya, no, a fin de que seamos completos, de que tengamos todas las cualidades necesarias, que no nos falte ninguna, pero eso no implica que no vamos a tener, mientras estemos en la carne, vamos luchando, estamos en la lucha. Pero imagínense qué importante es tener otros elementos, otras herramientas que nos vayan ayudando a hacer mejor la comprensión. Entonces, es el principio de la aplicación. Cada vez que la lea, aplícala, hermano. Aunque la Biblia haya sido escrita varios miles de años atrás, su contenido nunca pierde vigencia. Lo que sirvió en el ayer, ¿me sirve a mí? ¿Sí o no? Claro. Es como el Espíritu Santo. Vaya, hay iglesias, las bautistas, enseñan que el Espíritu Santo es Dios, pero que Él hoy en día no se derrama como se derramó en el ayer. Es la diferencia de los bautistas con los demás. Ellos no creen en que hablar lenguas, en milagros, ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no creen ellos?
porque ellos dicen que en el ayer no estaba la Biblia completa y eran necesarias esas manifestaciones. Pero se equivocan, porque el Espíritu Santo fue dado a la iglesia no para completar la Biblia. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo a la iglesia? Para guiar, ¿para qué más? Para enseñar, edificar, consolar, todo eso. Ahora, ¿y qué diferencia tienen los primeros cristianos a nosotros? ¿Era que ellos eran más carnales que nosotros? Para tanta necesidad del Espíritu y hoy no. Estamos igual, peores estamos, hermanos. Más necesitados. Entonces, si en el ayer el Espíritu Santo fue necesario por el ser humano, lo igual hoy. Ese es el punto, porque la Biblia nunca pasa de moda. Hay gente, oía yo el testimonio de un pastor que estaba en el aeropuerto, él es muy famoso, muy conocido, y entonces llegó creo que este señor Ramos, uno que es ateo, un periodista que es ateo. Y entonces se sentaron a la par y le dice, le dijo, creo que usted lo he visto, le dijo este señor, no sé si es Ramos o otro periodista, pero uno que es ateo, le dijo al pastor, y entonces sí, yo soy fulano, y entonces le dijo el ateo, ¿usted todavía predica la Biblia? Si la Biblia ya es obsoleta, le dijo. La Biblia ya no sirve, la Biblia fue bueno para las épocas del ayer, le dijo. Hoy no, le dijo, ya los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, el ser humano. Bueno, y entonces le dice este pastor, fíjense qué interesante lo que me está diciendo, le dice, porque ahorita mismo estaba leyendo en el canal donde usted reporta, y es el pastor, en donde están la gran noticia de este asesinato, le dijo, porque cabal, un muchacho había matado a la mamá, al papá. Y en mi Biblia, esto se va, en Génesis, se da el primer asesinato. Entonces, ¿y sabe por qué? Por la envidia. Y empezó el pastor a evangelizarlo, a decirle, es cierto, le dijo, los tiempos cambian, las costumbres cambian, pero sabe, el ser humano sigue siendo el mismo desde Caín. Ahí lo topó. Y si el ser humano sigue siendo el mismo desde Caín, entonces, si en el ayer se necesitó la Biblia porque somos lo mismo, hoy la necesitamos porque los mismos problemas matrimoniales de ayer son los de hoy. Los mismos problemas con padres de familia tenemos ayer y hoy. Los mismos problemas sociales son los que hay. Las mismas injusticias son las que hay. Entonces, ¿por qué me dice usted que la Biblia es obsoleta? Si los mismos problemas de hace 7,000 años están presentes, entonces la Biblia me sigue siendo a mí una guía para enfrentar esos problemas, le digo. Una realidad. Tremendo, porque es una verdad. Entonces, por eso es que la Biblia no es un libro obsoleto. Es un libro que sirve hoy tanto como les sirvió a los de las épocas pasadas, porque lo mismo somos. Así que, mire qué interesante, ¿verdad? Y podemos obtener de ella, pues, sus cosechas, sus beneficios. En ella encontramos principios de vida, tanto pues para el hogar, para el matrimonio, para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para ya ir finalizando, ¿cómo debo entonces de leer la Biblia? Teniendo en cuenta estos principios, es bien importante, hermanos, que al momento de poder leerla, yo tengo que tener una buena actitud, y esto es lo más importante. Al momento de estar yo leyendo la palabra, si es primera vez o si usted ya es una persona que lee constantemente la Biblia, aquí están estos elementos que son necesarios. Fe. Nunca se le olvide, hermano. Si usted duda de la Biblia, ¿para qué la va a leer, hermano? La Biblia hay que leerla creyendo que es la palabra de Dios y que todo lo que ahí está certero, y uno se maravilla de la Biblia, hermano. Ahora, si usted ya la va viendo con una óptica réproba, claro, le va a buscar errores y va a tratar, pero porque es falta de fe. Pero si usted la lee con fe, va a tener los resultados de esa palabra bendita que usted quiere. Reverencia, el respeto a la palabra del Señor, eso es importante, ¿no? Que al momento de leerla, pues tratar de siempre con reverencia. No la lea comiendo, ¿verdad? Le va a caer el café ahí, le va a manchar la Biblia. Con respeto, hermanos, con una gran reverencia, al momento de leer la palabra del Señor, con una actitud pues sincera,
receptividad. Esto implica, hermanos, que cuando la vayamos a leer sea un buen momento para leerla. Por ejemplo, si usted sabe que en la noche leyéndola le da sueño, ¿por qué la lee? No la lee en la noche. Trate de leerla en los momentos en que usted se sienta más receptivo, no cuando se sienta muy cansado. Porque la Biblia hay que tratar de leerla todos los días, pero tampoco se trata de algo que tengo que leer y que tengo y que... No, porque si, no le va a sacar el disfrute. Si de frente usted está cansado físicamente, mentalmente, usted sabe que a veces uno se cansa mentalmente, hermano. O sea, tal vez no tanto en trabajo físico, pero mental sí, a veces tantas cosas hay. Y entonces, no la lea, mejor léala cuando usted se sienta lúcido, cuando se sienta con una receptividad, que lo que usted lea sí se lo va a retener. Ahora, lo importante en la Biblia y leerlo no es, la voy a leer en un año, voy a tratar de, y hasta 5 capítulos diarios y no agarro nada, hermano. No. Hermano, lo importante de leer la Biblia es la calidad. O sea, puede ser un capítulo, unos 10 versículos que usted leyó en la mañana y ya se queda meditando en eso. Y ahí va meditando. Como David que decía, en tu palabra meditaré. Y por las noches, como la vaca, dice David, rumiaré tu palabra. Óigame, yo no sé si David sabía que tenía 7 vacas en el estómago. La vaca 7 estómagos. Yo no sé si tiene 5, 7, pero 4 tiene. 4, imagínense cómo David sabía que la vaca lo que come lo vuelve otra vez y lo vuelve muchas veces, lo vuelve hasta que le pasa por los 4 estómagos. Pero David dice, voy a rumiar tu palabra como la vaca, como el buey. O sea, tremendo, o sea, meditar, aunque sean 3, 4, 5 versículos, pero meditando y meditando, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Qué me quiere decir a mí? Los proverbios, pues, hay un proverbio para cada día, es importante, bueno que usted los medite, pero, como le digo, con fe, con reverencia, receptivo, el momento más receptivo del día, usted sabe cuál es para usted, es mejor con mucha humildad. ¿En el qué sentido? Que cuando la Biblia nos hable, pues aceptemos, hermano. No, hombre, aquí la estoy regando yo, dice, Señor, me estás hablando, y aceptar, esa es humildad. Porque si usted no tiene humildad, leer la palabra, esto está bueno, con esto le voy a tirar a los hermanos. No, no es así. Ya aquí ya va a ver la hermana fulana, aquí esto le va a caer a la hermana. No es la idea. La idea es que me hable a mí, a la hermana que le hable el Señor también por allá, ¿vea? Pero no agarrar la palabra o el estudio pensando en que le voy a tirar a los hermanos. Entonces se necesita mucha humildad, sobre todo pues obediencia. ¿A quién compararé esta generación? Al hombre que fundó sobre la arena, puso su casa, pero vino y plum, el agua. Pero aquí aquel que fundó sobre la roca, vino la tempestad. ¿Y quién es este? Es el que oye mi palabra, la entiende y la pone por obra. Usted lo obedece, pues. Pero si usted lee y no obedece, no cobra vida la palabra. La palabra cobra vida cuando usted la pone en práctica. Cuando te dice que perdone y perdonas, ahí cobra vida y te transforma. Cuando le haces caso a la palabra y le das honra a tu esposo, le das honra a tu esposa, entonces ahí se cumple la palabra y cobra vida. Pero mientras usted no lo obedezca, la palabra no va a cobrar vida. Entonces, por eso es muy importante obedecerla, perseverar, es decir, tener hay diferentes guías para poder estudiar la palabra, pero vaya, por ejemplo, si usted no ha sido un lector muy aférrimo o está queriendo comenzar a leer la Biblia, quizás de hecho usted puede empezar leyendo de los 4 evangelios, el evangelio de Juan, para los recién convertidos probablemente sea el más recomendable, pero si usted ya es cristiano, quizás sería bueno que lea el evangelio según San Marcos, es el más práctico. Luego puede leer Mateo, luego puede leer Juan, paso a paso. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, puede leer desde Génesis o algún libro. A veces hay gente que va en orden, o tal vez no, pero lo importante es que si usted va a leer, vaya en este mes, por ejemplo, lea un libro y ahí va, paso a paso. Luego agarra otro libro. Hay diferentes métodos, diferentes maneras, pero
aunque hay perseverancia, hay que perseverar, tampoco se trata, como le digo, de algo que, ay, que tengo que hacerlo porque ni modo. No. ¿Quién fue? ¿Quién era el que? Había un hermano aquí. Bueno, yo creo que ya no está. Oh, usted fue, hermano Andresito. ¿Qué hermano me dijo? Mire, yo me he propuesto que no me voy a casar hasta que me lea toda la Biblia. No fue usted, no vea, no. Había un hermano, sí, de verdad. No, no, pues, es que hubo un hermano de Herdon, sí me acuerdo que era de Herdon, que él me dijo, hermano, yo no me voy a casar hasta que, ayúdeme a orar, porque yo le he prometido a Dios que no me voy a casar hasta que lea toda la Biblia. Pero el hombre desesperado que quería, le iba leyendo, pero como que era, un día lo agarré, no hermano, no era usted, lo agarré porque no es así la cosa. O sea, él dijo, por la urgencia de querer casarse, quería leer. Y no, pues, o sea, porque él, no, ya me acordé, usted no es de Guatemala. Sí, un hermano de Guatemala, ya me acordé. Ya me acordé que hasta lo bautizamos, allá allá lo bautizamos en el río de allá de Fredericpur. Ya me acordé, un grandote, ¿saben quién era? Aquel que decía, aquel de Guatemala, grande, hombre, que decía, de una palabra, decía, una vez, es decir, en lugar de decir amén, decía una palabra. Bueno, la cosa es que, así me decía el hermano, total que hasta se fue, no sé qué le pasó, pero no es así. Hay que leerla con el corazón, con fe, creyendo, tratar de perseverar leyéndola, pero tampoco se trata de una disciplina que, ahí voy, hermano, y no, porque ni va a entender. Pero cuando usted esté lúcido, léala, tiene que comer, así como come 3 veces al día, hay que comer, porque no solo es pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sobre todo, dependencia del Espíritu Santo. Orar al Espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos revela, Jesús lo dijo, la palabra, para hacernos entender. Por último, escoja un buen lugar. Siempre antes de leer la palabra, una pequeña oración para que el Espíritu le guíe. Trate de preferencia leerla sentado, no acostado, porque se puede dormir, pero igual se puede leer como sea, ¿verdad? Pero medítela y haga anotaciones. Cuando usted sienta que Dios le está hablando, anote. Esto me está diciendo el Señor, puede anotar o llevar un registro. Y yo le recomiendo que siempre tenga yo lo recomiendo, es uno de los mejores manuales que hay de la Biblia, hermano. Es práctico, sencillo, porque manuales hay unos que asustan, hermanos, así, pero no. Este es muy completo, es uno de los más completos manuales que yo he conocido de la Biblia. Explica cada libro, las partes más importantes de cada libro. Es el nuevo manual bíblico de Unger, que incluso tiene mapas, es completísimo. Es uno de los mejores que yo he encontrado. Y está este diccionario también, no diccionario ilustrado de la Biblia, que también es buenísimo. Hay otros diccionarios muy buenos. Es importante para el momento estar leyendo la palabra del Señor. Entonces, la concordancia es un diccionario, pero no es de explicación de palabras, sino de dónde se encuentran esas palabras en la Biblia. Entonces, amor, y le aparece donde está todos los versículos bíblicos en la Biblia, donde está amor. Espíritu Santo, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Es una concordancia. Entonces, es como un diccionario, pero no es diccionario. Más bien es una concordancia. Es bueno también para estar siempre bien preparados. Entonces, estos son principios, hermanos. Luego, pues, vamos a entrar ya a lo que es a recordar, para algunos tal vez, de hecho, cómo entender la Biblia, cómo interpretarla, y entonces empezamos a cómo prepararnos para predicarla mejor. Pero, no sé, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, hermano? Una duda sí. del papiro y de la Estela. De la estela y de la otra cosita. Ajá. Que Jesucristo una vez dijo que yo no sé si puedo comparar ese texto que dice que las piedras
Muy bien, sí, correcto. Miren qué bueno. Sí, buenísimo. Bueno, hermano. Jesús lo dijo, ¿no? Si ustedes se caen, las piedras hablarán. Y de hecho las piedras hablan. Mire, ahí están esas piedras hablando. Que la Biblia es la palabra del Señor. Y hablando. Yo lo que pienso yo que ahora, pues si un cristiano no va a hablar, con toda la ciencia va a sacar a luz. Claro, exacto. Sí, hay una película, hermanos. No sé si todavía está en Netflix. Está en Netflix. Se llama... es de un periodista muy conocido en este país. Él era ateo y la esposa era cristiana, es cristiana. Entonces, como tenían conflictos en el matrimonio, él decidió hacer una investigación para mostrarle a su esposa que la Biblia era un fraude y mostrarle a su esposa que Jesucristo era un fraude. Y él se terminó convirtiendo. Hoy es un gran escritor de libros de la Biblia. Se llama, la película se llama, ya me voy a recordar, pero El caso de Cristo se llama la película. El caso de Cristo. Muy buena película porque este personaje hoy es un periodista muy conocido a nivel y respetado cristiano, porque investigando que la Biblia era un fraude, encontró que es la verdad. Tratando de investigar que Jesús nunca existió, se dio cuenta que la historia respalda la existencia de Cristo. Entonces se terminó convirtiendo al Evangelio. Y ahí explica en esa película cómo es que nos vino la Biblia también. Entonces es bien interesante porque presenta cómo es que la palabra del Señor nos ha venido, paso a paso. Pero muy bien, hermano. Excelente. ¿Estamos? Vamos a finalizar entonces, hermanos. Vamos a ponernos en pie, voy a dejar a mi hermano Salvador para que oremos. Hay una petición especial. Vamos a orar por... Ya tiene el nombre, ¿verdad? Varios hermanos me llamaron que están enfermos, hermanos. De la zona suya, hermano Eduardo. Sí, es verdad, pero no venían algunos. Sí, hermano. Y el papá de mi esposa está bastante. Está malito. Papá le manda a Rosita, hermano. Carlos se llama, ¿eh? Carlos. Por qué familia es Josué, hermano. Todos ellos están enfermos, dice, me llamó. Josué, Liliana, el hermano, todo está, el hermano Félix también con la esposa. Y hermana Carla también. hermana Lina enferma. También. Hermana Carla Pérez también. Hermana Carla. Sí, hermano David. Hermana Evelyn. ¿Cómo se llama? Carla Pérez. Carla Pérez, hermana Carla Pérez. Sí. Puede orar también ahí, hermano, por Silvia Gómez en El Salvador, que hoy me hablaron en El Salvador que tiene gastritis. Ah, Vamos a... Silvia Carolina Gómez. Hoy hablé con me venía a acordar. Carla Pérez, ¿verdad? Sí. Por la hermana María Concepción también está dentro. María Concepción. Vamos a orar por hermano Lidia Ventura y por... ¿Qué pide su suegro, hermano? Carlos. Ok. Hermano Félix. Manuel Díaz por recuperación. Me cayó una pared ayer. Manuel Díaz. Amén. Antes de orar, hermanos, por estas peticiones, quiero darle las gracias. La última vez que nos reunimos, hermano Freddy estuvo haciendo la oración por el sobrino de mi esposa. Era una operación de vida o muerte, ¿verdad? Y Dios hizo la obra. Gloria a Dios, hermano. Le rajaron la cabeza, le sacaron el cáncer que tenía, pero una operación bien delicada. Y hasta en casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De que tenemos un Dios que da respuesta. Vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Por estas peticiones. Creemos en el poder de nuestro Dios. Le decimos al Señor, Padre nuestro. Sí, Señor, gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre bendito. Señor, de poder entrar. Sí, Señor, gracias. De la sangre preciosa. Sí, Señor. Ahora, Dios eterno, venimos delante de tu presencia. Oh, sí, Señor, delante de ti, Padre. Delante de ti, Señor, estas peticiones. Aleluya, Señor. Diciendo, Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia. Sí, Señor. Doctor, Señor.
Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad. Sí, Padre, sí, Señor. Y que por tu llaga. Aleluya, Señor. Ahora, Padre eterno, rogamos por Sí, la Padre vida, bendito. Señor, de nuestra hermana Olivia Ventura. Sí, Señor. Trae sanidad, Dios. Padre, pon tu mano de sanidad. Hija, Padre eterno. Pon tu mano de bendición sobre ella, Señor. Por la vida, Sobre Señor, cada uno de nuestros Carlos, hermanos. Señor. Sí, Rogamos, Señor. Padre eterno, Sí, que Padre. tu mano sanadora, Padre bendito. Sí, La Señor. vida de nuestro hermano Félix, Señor. Aleluya. Carla Pérez, Señor. Sí, Señor. Rogamos, Señor, que pongas. Aleluya, La Señor. vida de nuestra hermana Dina Celaya. Aleluya, Dios. Señora, en el nombre Sí, de Señor. Cristo Jesús de Nazaret, por la vida de nuestra hermana Silvia Gómez. Aleluya. Mano poderosa, Señor. Sí, Señor. Que para ti no hay nada imposible, Dios eterno. En el nombre Aleluya. de Cristo Jesús de Nazaret. Sí, Dios. Nuestra hermana Mirna, Señor. Sí, Señor. Por la vida de nuestro hermano Manuel Díaz. Sí, Padre. Sí, Señor. Mano sanadora, Señora. Aleluya. Toda necesidad, Dios. Aleluya. Para ti no hay fronteras. Oh, Señora. sí, Señor, Para ti llega no hay donde esté, distancia, Padre. Señora. Llega, Tu Señor, a palabra sanar. dice, Llega. Señora, Sí, que Dios. tú eres, Sí, Señora, Señor. nuestro doctor por excelencia. En el nombre Aleluya. de Jesús. Enviamos una palabra, Señor. Sí, Señor. De sanidad, Dios eterno. Sí, Dios. Allá a la distancia, Dios Sí, bendito. Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Y te damos gracias. Gracias, Señora, Santo. por la respuesta que has dado. Sí, Señor. A las peticiones, Dios eterno. Ten que misericordia. nuestros hermanos han traído. Sana. En el Fortalece, nombre poderoso Señor. de Cristo Jesús de En Nazaret. el nombre de Gracias, Jesús. Padre eterno. Gracias, Jesús Confiamos en tu eterno. palabra, Señora, que tú darás Gracias. respuesta, Señora, Sí, a Dios. estas peticiones, Dios bendito. Y bajo tu mano preciosa, Señora, ponemos nuestras vidas. Aleluya, también, Señor. Llévanos con bien, Señora, a nuestros hogares, Gracias. Padre eterno. En el nombre poderoso Gracias, Cristo. de Cristo Jesús de Nazaret. También te rogamos que bendiga, Señora, estas ofrendas, Señora, que tu pueblo Aleluya. trae, Señora. Derrama tu bendición, Señora, y multiplica 100 por 1, Señora, en el nombre poderoso